Buenas noches para todos, Dios les bendiga. Contento de estar aquí, le queremos la bienvenida a todos en esta noche. Veo por allí hermanos nuevos, visitas. ¿Vinieron con alguien? Oh. ¿Han ido a otra iglesia otras veces? Oh, son creyentes, qué bueno. ¿Son cubanos? Dios les bendiga. Hagan de esta su iglesia. Estamos hoy en el mejor lugar que tiene West Palm Beach, la casa del Señor. Sean bienvenidos, Dios les bendiga. Damos muchas gracias a Dios de que no solamente ustedes, sino que todos hemos venido a la invitación esta noche. También los hermanos que nos vienen a través de las redes sociales, que sean bendecidos con la presentación y la programación que aquí se ha tenido. Les sugiero también que pongamos una lista aquí, aparte de los puntos de la semana de oración, para que todo el que quiera orar por algún punto, un familiar enfermo, alguien que venga y lo escriba. O sea, una lista aparte de los puntos de la semana de oración, y por esa lista no se va a leer los nombres, no se va a leer nada, solamente vamos a, Señor, la lista de los enfermos y de las personas que estamos pidiendo por ellos. Y así podemos orar todos por todos, y el Señor nos puede bendecir ricamente. La palabra de Dios, vamos a estudiarla en este momento, pero antes yo siempre me gusta orar de rodillas y pedirle a Dios que nos acompañe para que nos dé su Espíritu Santo para poderla comprender. Todo el que pueda ponerse de rodillas, por favor, el que no se queda sentado. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Te damos gracias porque nos das la oportunidad en esta noche, Señor, de venir hasta tu casa de oración, en caridad de hijos tuyos, mi Dios, escuchar tu palabra, adorar tu nombre y glorificarte, Señor, con nuestra presencia, con nuestra alabanza y con todo lo que en esta noche se ha hecho aquí, Señor. Ahora nos toca, Padre, estudiar tu palabra. Rogamos tu bendición a través de tu Espíritu, que tomes cada corazón aquí presente y nos ayudes, Padre Celestial, para que tu palabra pueda trabajar en nuestros corazones, en nuestras mentes y nos puedan preparar, Señor, para el acontecimiento más grande que va a tener este mundo, que es la segunda venida de Cristo. Bendícenos como pueblo, bendice a nuestros hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales, que también tu Espíritu Santo pueda tocar sus vidas. Quédate con nosotros, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos muchas gracias. Amén. Es un gran compromiso cada vez que tenemos que presentar la palabra de Dios. Dice la hermana de Juárez y dice el Espíritu Profecía que muchas personas que escuchan la palabra de Dios quizás la escuchen por primera vez o por última vez. Y por eso es una responsabilidad. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Mateos, carta de Mateo, capítulo 22. Y vamos a tratar una parábola que comenzó como verdad presente en el tiempo de los discípulos, o en el tiempo de Jesús, y abarca hasta el fin de la historia de este mundo. Casi todas las parábolas de Jesús tenían una enseñanza para el momento en que Jesús la estaba dando, pero no solamente se quedaba ahí, sino que llegaba hasta el final de la historia de este mundo. Y esta es una de ellas. Dice Mateo capítulo 22, versículo del 1 al 14. Vamos a leerlo allí. Dice que tomando Jesús la palabra, les volvió a hablar en parábola, diciendo, parábola, ¿qué es una parábola? Algo, una enseñanza a través de ¿qué? De una ilustración, forma figurativa, que los que la escuchaban tenían que meditar después, bueno, ¿qué quiso decir con lo que él dijo? O sea, eso es una forma como de rumiar la palabra de Dios. Y eso solamente lo hacen los que de verdad están interesados. Hay mucha gente que escucha la palabra y como no le interesa, dice, yo no sé lo que dijo yo no me... Pero hay quien le interesa la palabra y dice, bueno, ¿qué quiso decir con lo que dijo? Y Jesús habló muchas veces en parábola para que solamente los que de verdad estaban interesados en conocer sus enseñanzas se quedaran pensando, meditando en ellas y la pudieran asimilar a sus vidas. Por eso muchas de las enseñanzas de Jesús fueron como esta.
Y Jesús comenzó diciéndole a los que estaban ahí escuchándole: el reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de boda para su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a la boda, mas estos no quisieron venir. Fíjense cómo comienza. Un rey haciendo un banquete, haciendo una fiesta y preocupado por ¿quiénes? Porque vinieran gentes a ese banquete. Y dice que cuando envió a los siervos a llamar a los convidados a la boda, o sea, ya habían personas que ya habían sido elegidas, ¿para qué? Para que estuvieran en ese banquete. Pero para sorpresa del rey, cuando llegaron los siervos a buscar a los que estaban siendo invitados, dice que estos no quisieron venir. Versículo 4, volvió a enviar a otros siervos les diciendo: decirle a los invitados, miren, ya he preparado mi banquete, mis toros, mis animales engordados han sido matados y todo está a punto, vengan a las bodas. O sea, está lista la fiesta, ya matamos los bueyes, ya matamos, preparamos la comida, todo está listo. ¿Quiénes eran los que faltaban? Los convidados. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron unos a sus labranzas y otros ¿a qué? A sus negocios. Parece una contradicción, ¿verdad? Que un rey te invite a una boda, que prepare una fiesta tan grande y que los invitados, en vez de estar listos y a tiempo, no vayan. ¿Qué pasaría si Donald Trump hiciera un banquete ahí en Mar-a-Lago e invitara a toda la gente aquí? ¿Qué pasaría? Y gratis. Trump allí tiene la comida, todo, dice: todo el que quiera que venga, venga. ¿Quién se quedaría afuera? Sin embargo, este rey hizo esa fiesta, preparó todo, había preseleccionado a los invitados. Cuando le manda la invitación, los invitados no quieren venir. Y ya habían sido preseleccionados. Ahora viene una invitación más grande a los que no habían sido preseleccionados. Dice aquí: mas ellos, sin hacer caso, se fueron unos a sus labranzas y otros a sus negocios. Y otros, echando mano a los siervos, los mataron, los maltrataron y los mataron. O sea, ahora se complica la cosa. No solamente no querían ir, sino que por la insistencia de que quieres venir, que venga la boda, ahora te enfrento y a otros mataron. Al oír el rey se enojó y enviando su ejército destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Cuando los judíos oyeron eso, al principio muchos no entendieron. Pero después, cuando se quedaron meditando, ellos vieron, el Espíritu Santo trabajó con ellos y le estaba anunciando, ¿saben qué? Su final. Después dijo a sus siervos: el banquete está a punto, mas los que fueron invitados, o sea, los primeros, no eran dignos. Y pues a la encrucijada de los caminos, y llamen a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, tanto malos como buenos, y el salón de bodas se llenó ¿de qué? De convidados. O sea, la fiesta se dio, pero los primeros que fueron invitados no respondieron, pero aún así la fiesta se preparó y se dio. Al entrar el rey para ver a los convidados, vio allí a un hombre que no estaba vestido de traje de boda. Los reyes en ese tiempo, cuando invitaban a una boda, no solamente te mandaban la invitación, sino que te mandaban la ropa con el color y el modelo que él quería que tú vinieras a su boda. Ahora el rey le manda a estos nuevos invitados la ropa y la invitación, pero cuando el rey va allí a analizar quiénes estaban en la boda, se da cuenta que hay uno que no tiene no tiene el traje que él le mandó. Fíjense, hasta el traje, el hombre no tenía que buscar el traje, porque él hacía el rey esto, porque él no quería justificación para que la gente se quedara. Si no tienes ropa para venir delante del rey, yo te la mando.
porque yo te estoy invitando. Aquí el rey le mandó la ropa, pero el hombre no se vistió con la ropa que el rey le mandó. Cuando el rey pasa por allí, lo mira y dice, el versículo 12, le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido con traje de bodas? ¿Pero qué hizo él? ¿Por qué enmudeció el hombre? Oye, si yo te mandé el traje, era tu medida, ¿por qué no te lo pusiste? ¿Por qué viniste con la ropa que tú quisiste? Versículo 13. Entonces el rey le dijo a los sirvientes: átenle de pies y manos y échenlo en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Vamos a analizar ahora qué es el significado de la boda. ¿Qué es el significado de la boda? ¿Quién se está casando? Dice la Biblia, Apocalipsis, que Cristo se está casando ¿con quién? Con su esposa. ¿Quién es la esposa del Cordero? Cristo. O sea, esa boda es Cristo ¿con quién? Con su iglesia. Esa boda, ¿quién la preparó? La preparó el Padre. ¿Quiénes son los invitados? Los primeros invitados, ¿quiénes fueron? Dice aquí: el reino de los cielos es semejante, versículo 2, a un rey que preparó un banquete de boda para su hijo. El Padre para Jesús. Y envió a su siervo a llamar a los convidados ¿a qué? A las bodas. ¿Quiénes fueron esos primeros convidados? La nación judía. Cuando Cristo llega a la tierra, comisiona a los 12 y a los 70 y le hace un llamado ¿a quién? A la nación judía para que entrara en el banquete. Primero comenzó, ¿sabe con quién? Con Juan el Bautista. ¿Recuerdan Juan el Bautista? ¿Qué hizo Juan el Bautista? Preparar el camino ¿para quién? Para la primera venida de Cristo. ¿Qué hicieron con Juan el Bautista? Pero si vamos un poquito más atrás, ¿qué hicieron con todos los profetas del pueblo judío? A unos apedrearon, a otros mataron y no quisieron oír el llamado ¿de quién? Ahora, vamos a seguir leyendo. Versículo 4. Volvió a enviar otra vez a sus siervos. ¿Cuándo fue esto? La nación judía, después que Cristo murió, le fue enviado a los apóstoles y a los que recibieron el evangelio en tiempo de Cristo. ¿Para qué? Para predicar la nación judía. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con Esteban? ¿Recuerdan la historia de Esteban? Esteban fue apedreado. ¿Qué pasó con Jacobo? Lo decapitaron. Ahora, el resultado de esa negación, oigan qué dice aquí. Envió a su siervo diciendo: digan a los invitados, mirad, ya ha preparado mi banquete, mis toros, mis animales engordados han sido matados y todo está a punto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron a su labranza, otro a sus negocios y otro echando mano a los siervos los mataron, los maltrataron y los mataron. Al oír esto el rey se enojó y envió a su ejército y destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad. ¿Cuándo pasó esto? ¿Cuándo pasó esto? En el año 70. Llegaron los romanos a Jerusalén y por haberse negado la nación judía a recibir el mensaje del evangelio, por haber matado a los apóstoles, por haber perseguido a los cristianos, el Espíritu Santo, ¿qué pasó con él? Se retiró. Jesús en Mateo 24 le dijo a la nación judía, ¿qué le dijo allí? Le dijo: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces? Aquí está. Como la gallina ha querido juntar a sus polluelos debajo de sus alas, pero ¿qué está para ti? Pero está encubierto ¿de qué? Para tus ojos. Sí, 23:37. Dice aquí: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son invitados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas y no quisiste? O sea, esa segunda invitación Jesús se la hizo ¿a quién? A Jerusalén. Y dice aquí: he aquí vuestra casa os es dejada ¿qué? Desierta.
¿Cuándo se le quedó la casa a los judíos desierta? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? Cuando Esteban fue apedreado. ¿Qué pasó cuando Esteban fue apedreado? Se cumplieron, ¿qué profecía se cumplió con el apedreamiento de Esteban? Las 70 semanas de Daniel. Ustedes saben que hay iglesias que dicen que se cumplieron solamente 69 semanas y la última semana se pasa para el futuro. No, las 70 semanas de Daniel se cumplieron, ¿saben con quién? Con el apedreamiento de Esteban. Los 490 años que se le dio a Israel como nación terminaron ¿con qué? Cuando martirizaron a Esteban. ¿Y qué pasó ahí con el apedreamiento de Esteban? ¿Quién estaba presente allí en el apedreamiento de Esteban? El apóstol Saulo, ¿verdad? No era Pablo todavía, era Saulo. Cuando él vio que apedrearon a Esteban, vio algo extraño en Esteban, eso preparó el corazón de Saulo para que cuando Cristo se le apareció en el camino de Damasco, él pudiera aceptar ¿a quién? A Cristo. Y pasó el evangelio ¿a quiénes? A los gentiles, con el apóstol Pablo. Pero la boda no se quedó vacía. Muchos fueron llamados ¿a qué? A las bodas. Y el tiempo siguió pasando. Dice el versículo 9. Y pues a la encrucijada de los caminos y llamen a las bodas ¿a cuánto qué? Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, tanto malos como buenos. ¿Qué aglutina o qué recoge a los seres humanos? ¿Quién hace a los malos buenos delante de Dios? Las buenas nuevas de salvación. O sea, el evangelio. Eso fue lo que la verdad presente en ese tiempo. Y digo en ese tiempo porque para hoy hay otra verdad presente. En aquel tiempo la verdad presente es una verdad eterna que se hizo presente. ¿Por qué? Porque es el cumplimiento del tiempo profético de la primera venida de Cristo. Y al mundo entero se le avisó que a través de la muerte de Cristo el ser humano podía tener ¿qué cosa? Justificación, perdón y redención. Fue verdad presente allá y sigue siendo verdad presente hoy. Y el evangelio juntó a buenos y malos. A los malos le transformó el corazón. Y la Biblia dice bueno, pero dice la Biblia que bueno no hay ninguno. Eso también, que no eran tan malos como los otros, también necesitaban ¿qué cosa? Un salvador. Por eso el evangelio los juntó. Por eso dice aquí, tanto malos como buenos. Y el salón de bodas se llenó de convidados. Muchos aceptaron. Ahora, en medio de ese acontecimiento comienza una obra de juicio. Todas las iglesias piensan que cuando Cristo venga, viene a hacer el juicio. Pero el juicio no se hace cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga, el juicio se ejecuta. ¿Saben por qué? Dice la Biblia que cuando Cristo venga, viene a pagar a cada uno que según haya sido. Pero antes de que se sepa cuál ha sido sus obras, tiene que realizarse un juicio. Dice el versículo 11. Al entrar el rey para ver los convidados, vio ahí a uno que no estaba vestido ¿de qué? Con el traje de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de traje de boda? Mas él, ¿qué hizo? Enmudeció. No tenía justificación. Se le había presentado el evangelio, se le había presentado la invitación completa, se le había dicho que a través de Cristo podía transformar su vida. Se le había dicho que a través de Cristo y por la sangre de Cristo él podía vencer el pecado, pero sin embargo no se apropió ¿de qué? De los atributos del evangelio para transformar su vida. ¿Cuántas personas vemos en las iglesias hoy que vienen a la iglesia mucho tiempo y nunca cambian? ¿Por qué será? El evangelio, dice el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque poder, o sea, es un poder que transforma ¿desde dónde?
desde adentro hacia afuera. Y cambia a la persona. Dice, porque es poder de Dios, ¿para qué? ¿Para salvación a quién? A todo aquel que cree. O sea, ese es el Evangelio. Palabra de vida del gran maestro. Está lleno de lecciones, hermano. Cuando yo estaba leyendo esto, déjame buscar a ver qué puedo sacar de aquí. Dice, la parábola del vestido de boda representa una lección del más alto significado para la última generación. ¿Para quién? O sea, esta parábola fue verdad presente en el tiempo de Cristo, porque Cristo está diciendo a los judíos, miren, la primera invitación ustedes yo se la he hecho y ustedes no la han querido aceptar. La segunda invitación se la voy a hacer después que yo me vaya. Pero si no aceptan esa invitación, él estaba profetizando, ¿saben qué? El futuro de Jerusalén. ¿Por qué? Porque él había venido 3 años y medio estando con el pueblo de Israel. ¿Y qué había pasado con ellos? Siempre lo habían rechazado. Pero no solamente para esa generación. También, ¿sabe quién está muy inmiscuido ahí? Los que hemos llegado hasta el fin de la historia de este mundo. Por eso dice aquí, es una parábola que de un significado muy alto para la última, ¿qué? Generación. El casamiento representa la unión de la humanidad con la divinidad. El vestido de boda representa el carácter que todos deben poseer para ser tenidos por dignos, convidados a las bodas. ¿Qué era el vestido ese que tenía el hombre puesto que no se quiso poner? El carácter de Dios. ¿Cómo podemos nosotros llegar a tener el carácter de Dios? A través de la naturaleza de Cristo. ¿Podemos llegar a ser como Cristo? Dice Cristo, ejemplo les he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Hermano, oír en estos últimos días que el ser humano puede vencer el pecado parece una locura. Porque la juventud y la sociedad y las redes sociales lo único que te dicen qué cosa es. Si te gusta, hazlo. Disfrútalo. Disfruta tu vida. Haz de tu vida lo que tú quieras y no te preocupes que al final Dios es amor. Y si confiesas con tu boca que Dios, que crees en Dios y crees en tu corazón, que Dios que levantó a Cristo de los muertos, ya con eso tú eres salvo. Eso es lo que enseña la Biblia. En esta parábola nos damos cuenta de que tiene que haber un vestido, o sea, tiene que haber un cambio de ¿qué? De conducta y de actitud de los que quieran salvarse. La boda está preparada, tú y yo podemos entrar. Dice aquí, en esta parábola, como en la de la gran cena, se ilustra la invitación del Evangelio, su rechazamiento por el pueblo judío y el llamamiento de misericordia dirigido a los gentiles. Pero de parte de los que rechazaron la invitación, esta parábola representa un insulto y un castigo más terrible. El llamamiento a la fiesta es una invitación del Rey, Dios el Padre. Procede de aquel que está investido de poder para ordenar. ¿Tiene Dios derecho sobre los seres humanos? ¿Tiene Dios derecho para ordenar sobre nosotros? Si Dios nos quitara el oxígeno, ¿qué pasará con nosotros? Pero aún así Dios es un caballero y nos da, ¿saben qué? Libre albedrío. Si Dios nos quitara el sol, ¿qué pasara? Si nos quitara el agua, si nos quitara los alimentos, ¿qué pasara? ¿Tendrá Dios derecho a ordenar sobre los seres humanos? ¿Quién nos creó a nosotros? ¿Por qué tú estás aquí hoy? ¿Por qué tú estás vivo? ¿Tendrá Dios derecho sobre nuestras vidas? Hazte la pregunta, ¿tendrá Dios derecho sobre tu vida? ¿O tú puedes hacer lo que tú quieres y no tienes que darle cuenta a nadie? Yo quiero que todos los que estemos aquí sabemos que un día le vamos a dar cuenta a Dios. ¿Por qué? Por todo lo que hacemos, por todo lo que hemos hecho, por las invitaciones que Dios nos ha hecho al Evangelio, el llamado que Dios nos ha hecho. ¿Saben por qué? Porque Dios a través de Cristo en la cruz, a través del Evangelio, le da al hombre, al ser humano, la posibilidad de obtener la victoria sobre el pecado y las tendencias al pecado.
Eso parece muy profundo. ¿Cómo el evangelio puede transformar a una persona que antes era un borracho y puede dejar de sentir el deseo de la bebida? ¿Cómo el evangelio puede transformar a alguien que le gusta fumar? Hace poco fuimos a predicar a Clewiston y Eddie daba su testimonio, cómo de un día para otro él dejó el vicio. Dice, yo lo había probado de todas las maneras posibles y yo no podía dejar de fumar. Quizás nos esté oyendo a través de la televisión. Y él decía, yo probé de todas las maneras posibles. Hasta un día que fui a Texas a un campamento, como el que vamos a tener aquí el sábado que viene. Bueno, allá es en el campo, aquí es, pero es similar. Se reunieron conmigo varios hermanos, tuvimos varias oraciones, dejé de fumar, nunca más he vuelto a tocar un cigarro, me di cuenta que no estaba fumando cuando llevaba 3 días sin fumar, se me quitó el deseo, se me quitó todo. ¿Quién hizo eso? Dice, yo nunca en mi vida imaginé que para mí fuera tan fácil. Él venía luchando con eso para dejar el cigarro y de un día para otro se le quitó el deseo. No todo el mundo tiene la misma experiencia, pero sí, ¿qué cosa? Es habilitado de la misma manera para vencer ¿qué? Cualquier pecado conocido. Nunca más ha vuelto a fumar. O sea, ahí tú te das cuenta del poder del evangelio. Y si puede con el vicio del cigarro, ¿con qué otro pecado? ¿Con qué otra tendencia? ¿Con qué otra cosa mala que tengamos? El evangelio no podrá quitarla. ¿Cuál? He visto personas alcohólicas dejar de beber alcohol. Drogadictos que nunca más se han drogado. Adúlteros que nunca más han codiciado a la mujer del prójimo. ¿Quién ha hecho eso? El evangelio. Cristo entronizado ¿dónde? En el corazón. Pero recordemos que había una persona que no estaba vestida de ¿qué? O sea, que aunque estaba dentro, no quiso los beneficios de ¿qué? Del evangelio para su vida. Al final, ¿qué va a pasar con esa gente? O sea, el estar en la iglesia, hermano, no salva a nadie. Todos los que están en la iglesia no se van a salvar. Ahora, todos los que se van a salvar tienen que ser parte del pueblo de Dios. ¿Sí o no? Porque Dios tiene, ¿qué cosa? Una iglesia y está invitando a la gente ¿a qué? Al banquete del evangelio. Dios tiene un pueblo. Dios tiene un lugar donde se reúne ¿con quién? Con sus hijos. Él tiene un lugar donde viene el rey ¿a qué? A chequear. ¿Quiénes se están poniendo el vestido o no? Y a los que no se están poniendo el vestido, le hace el llamado constantemente. Oye, como el llamado que le hizo a las bodas. Ponte el vestido. Tienes que dejar el pecado. Tienes que preparar tu vida. Porque un día tú tienes que comparecer delante de mí. Yo tengo derecho sobre tu vida. Pero muchas veces decimos, yo no soy tan fanático para comprometerme tanto con esto de la religión. Y no sabemos que de esa manera, ¿sabes qué estamos haciendo? Estamos sembrando, hermano, para nuestra propia destrucción. Dice aquí, el llamamiento a la fiesta de bodas es una invitación del rey y procede de aquel que está investido de poder para ordenar. Confiere gran honor, sin embargo, el honor no es apreciado. La autoridad del rey es menospreciada, mientras la invitación del padre de familia fue recibida con indiferencia, la del rey es recibido con insulto. ¿Saben? El padre de familia es la parábola de qué? Un padre de familia que hizo banquete también ¿a qué? A su hijo. Invitó a muchos y a unos a unos mataron y a otros persiguieron. La misma historia que Cristo está diciendo aquí. Dice aquí, la del rey es recibida con insultos y homicidio. Trataron a su siervo con desprecio y afrentándolos y matándolos. El tiempo aquí se va rápido. Dice aquí, la invitación a la fiesta había sido dada por los discípulos de Cristo. Nuestro Señor había mandado a los 12 después de los 70 para que proclamaran al reino de Dios que estaba cerca e invitasen a los hombres a arrepentirse y creer en el evangelio. Pero la invitación no fue escuchada
y los que habían sido invitados a las fiestas no vinieron. Los siervos fueron invitados más tarde diciendo: he aquí mi comida está preparada, mis toros, mis animales engordados han sido muertos. Todo está previsto. Vengan a las bodas. Tal fue el mensaje dado a la nación judía después de la crucifixión de Cristo. Pero la nación que aseveraba ser el pueblo de Dios peculiar rechazó el evangelio que se le traía con el poder del Espíritu Santo. La nación judía tuvo un privilegio. Hoy vemos que el mundo protestante tiene los ojos puestos en Israel. Y he escuchado varios predicadores protestantes que enseñan que el Israel de allá del Medio Oriente es el pueblo de Dios y que todas las profecías terminan ¿con quién? Con Israel. Lo que me enseña a mí la Biblia, según Mateo 24, 23, estábamos leyendo ahorita, que esa nación se dijo: vuestra casa os he dejado ¿qué? Desierta. Y cuando vamos allí a Daniel, en la parábola de en la profecía de las 70 semanas, Daniel 9, está en el 20 en adelante, se le dice aquí: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. O sea, el tiempo que se le estaba dando a Israel como nación. ¿Dónde estaba Daniel en el tiempo de que él escribió esta profecía? ¿Por qué él estaba en Medo-Persia? Cuando eso ya era Medo-Persia, ya no era Babilonia, pero habían sido deportados allá a Babilonia. ¿Por quién? Por Nabucodonosor. ¿Y por qué estaban en Babilonia por la nación judía? Porque habían sido desobedientes. O sea, se habían llenado de idolatría. En el tiempo de Jeremías, ¿cuántas veces lo amonestó? ¿Qué hicieron con Jeremías? Lo metieron en la cisterna de fango, lo pusieron a pan y agua y lo dejaron ahí para que se muriera. Si no hubiera sido por el eunuco que lo sacó de allí, ni Jeremías se hubiera muerto allí. Y sin embargo, esa nación decía: nosotros somos el pueblo elegido ¿de quién? De Dios. Dios va a pelear por nosotros. Y no sabían que Dios se había apartado ¿de quién? De ellos. Vino Nabucodonosor y se los llevó ¿qué cosa? Deportado. Ahora Dios le da a la nación judía una segunda oportunidad. Y Dios le dice a Daniel: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para acabar con la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. O sea, en 70 semanas, ¿qué tiempo son 70 semanas? 490 años, aunque mi tema no es esta profecía, pero tengo que tocarlo. Porque esta parábola anunciaba el fin de esta profecía. 490 años, 70 días, 70 semanas, de 7 días cada semana, o sea, 70 por 7, son 490. Ahora, ¿cuándo iba a comenzar? Dice aquí: versículo 25, pues sabe y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe. ¿Quién es el Mesías príncipe? Jesús. Habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 y 62, ¿cuántas son? 69 semanas. O sea, Cristo iba a ser ungido, ¿cuándo? Al final de las 69 semanas. ¿Sí o no? Y por 3 años y medio, o sea, por media semana más, ¿qué iba a pasar con Jesús? Iba a predicarle a nación judía. Por eso dice aquí: 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro, pero esto es en tiempo angustioso. O sea, iban a pasar 7 semanas de las 49 que se iba a determinar para edificar Jerusalén. Versículo 26. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, no por el mismo, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. O sea,
está anunciando la destrucción ¿de qué? De Jerusalén otra vez. Y el santuario y su fe serán inundación, hasta el fin de la guerra durará la devastación. Y hará que se concierte un pacto con muchos por una semana. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, el ministerio de Cristo después del ungimiento de las 69 semanas, a la mitad de la semana, o sea, 3 años y medio, iba a morir Cristo. ¿Su ministerio cuánto tiempo duró? 69 semanas, o sea, 3 años y medio después de las 69. O sea, después de 483 años, Cristo fue bautizado y 3 años y medio después fue muerto. Pero dice que por una semana, o sea, por la última semana, ¿qué iba a pasar? Se iba a confirmar el pacto con muchos. Después del bautismo de Cristo, la muerte de Cristo, y faltaban 3 años y medio. Y dice aquí, y hará que se concierte un pacto con muchos por una semana, la última semana. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y en el ala norte del templo estará la abominación horrible, hasta que la ruina decretada se derrame sobre el desolador. Se estaba anunciando aquí la venida, ¿saben de quién? De Roma, a ponerse ¿dónde? ¿Qué cosa es la abominación desoladora en el ala norte del templo? ¿Qué era eso? Los estandartes de Roma. O sea, aquí el profeta, el ángel está diciendo a Daniel, y quien va a destruir a Jerusalén es Roma. Es un imperio que va a poner sus estandartes en el ala norte del templo, en el patio de los gentiles. Y así sucedió como la historia lo dijo. Jerusalén fue destruida en el año 70. O sea, después de la muerte de Cristo, 3 años y medio, muere Esteban y se acabó el pacto y los privilegios a Israel como nación. Eso es lo que enseña mi Biblia. Hay quien todavía tiene los ojos puestos ¿dónde? En Israel. Porque van a hacer el tercer templo. Hermano, yo no encuentro eso en la Biblia en ningún lado. Pero, dice aquí, versículo 38 de Mateo 24, he aquí que vuestra casa os he dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis más hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Y Mateo 24 dice que cuando Jesús se acercó al templo, el templo era el orgullo de los judíos, mientras iba camino se acercaba a sus discípulos para mostrarles el edificio del templo, Jesús les respondió, ven esto, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre qué, sobre piedra que no sea derribada. O sea, Cristo estaba anunciando con esta parábola y en Mateo 24 que el final de los judíos que iba a ser con una destrucción porque no aceptaron el evangelio. Pero ¿saben también qué se estaba anunciando ahí? El final de todos los seres humanos que no acepten sobre ellos el derecho que Dios tiene. Y esto no es para meterle miedo a nadie, pero nosotros tenemos que saber que tenemos a alguien que tiene derecho sobre nuestra vida. A los jóvenes hay que enseñarles esto, a los niños hay que enseñarles esto, a los ancianos. ¿Saben por qué? Porque el ser humano no quiere ser controlado por nadie. Sin embargo, mientras dice que es libre para hacer lo que quiera, dice el apóstol Pablo que somos esclavos ¿de quién? Del pecado. De un tirano que sí, cuando toma el control sobre nosotros, dice la Biblia en Isaías, que es un carcelero que nunca le abrió la puerta de la cárcel ¿a quién? A ninguno de sus presos. Cuando el pecado nos encierra, nos destruye, hogares destruidos, familias destruidas, niños sin casa o sin hogar, niños sin esperanza, mujeres sin esposo, esposos sin hogar, y el mundo va ¿a qué? Va a la deriva. Y eso lo estamos viendo incrementándose ¿en qué? En estos últimos días. Aún en las iglesias, tristemente, ¿saben por qué? Porque muchos no quieren ponerse el vestido ¿de qué? De boda. La única solución para todos estos problemas, ¿qué es? El evangelio. ¿Cómo? Está en la Biblia. ¿Por qué digo cómo está en la Biblia? Porque en estos últimos días hay predicadores de todo tipo. Déjame aprovechar el tiempo. Una gran sorpresa. Mensaje selecto, tomo 1. Dice, durante un sueño,
me vi en compañía de gente cuyos corazones estaban llenas de vanidad y engreimiento. Cristo estaba oculto de sus ojos, en una iglesia. Esta visión fue dentro de la iglesia. De pronto se oyeron con énfasis vigoroso y claro las palabras: Jesús viene para llevar a los que están en la tierra y los han amado y le han servido, para que estén con Él en su reino para siempre. ¿Cuál es este llamado? ¿Dónde está este llamado? ¿Se acuerdan de las 10 vírgenes? Y aquí viene el esposo, ¿salir a qué? ¿A recibirle? Muchos de ese grupo fueron a su encuentro con costosos vestimentas. Continuaron mirando sus vestidos, pero cuando vieron a Cristo en su gloria y comprendieron que su estimación recíproca se había medido grandemente por la apariencia externa, comprendieron que estaban sin el manto de justicia de Cristo. ¿Qué impidió que algunos en la iglesia no se prepararan? Que se preocuparon mucho. ¿Por qué? Por su apariencia personal. ¿Estará pasando eso hoy? Hay iglesias que tú vas y son desfiles de moda. La gente emula por ver qué zapato más caro se pone, o qué ropa más cara, o el traje más caro. Y eso pasa mucho también con las jóvenes y los jóvenes. Dice aquí: fueron dejados cuando Cristo tomó a los elegidos, pues no estaban preparados. Habían dado al yo el primer lugar en su vida. Cuando vino el Salvador no estaban preparados para encontrarse con Él. Me desperté con el cuadro grabado en mi mente y tenía el rostro de ellos señalando por la agonía. No puedo borrar esa impresión. Quisiera poder describir las escenas que me presentó. Oh, cuán triste fue el chasco de los que no habían aprendido por experiencia el significado de las palabras: habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Cuál es el secreto para obtener la victoria sobre el pecado? Tenemos que morir al pecado y esconder nuestra vida, ¿qué? En Dios. Colosenses 3:3. Hay muchos que profesan ser cristianos que no tienen un conocimiento experimental con Cristo. ¿Qué pasa en la iglesia? Muchos que dicen ser cristianos, pero no tienen un conocimiento experimental con Cristo. O sea, no han tenido un encuentro personal con ¿quién? ¿Se acuerdan de Nicodemo? ¿Qué le pasó a Nicodemo? Era un líder de la iglesia. Era un predicador de la iglesia. ¿Y qué pasó con él? No había tenido un encuentro personal con Cristo. No había nacido de nuevo. No estaba convertido. Pero eso le puede estar pasando mucho en la iglesia hoy. Quieren ser cristianos, pero no tienen la fuerza. Y tratan muchas veces de ser cristianos y no pueden. Y dicen: voy a seguir en la iglesia, pero voy a disfrazarme de cristiano. Hay un pastor que pone el ejemplo así. Dice que un lobo quería hacerse una oveja, vivió como vivían las ovejas, no se llevaban bien, no se peleaban entre ellas. Él era un lobo, se comían, y cuando iba a comer tenía que fajarse con los otros lobos para poder comer, y dijo: yo quiero ser oveja. Pero no podía ser oveja. Mató una oveja, se vistió de oveja y se metió entre las ovejas. Pero la oveja come hierba, él no comía hierba. La oveja olía lo que a él le gustaba comerse, pero él estaba entre las ovejas. Él quería aparentar una oveja, no podía ser oveja. Por la noche el lobo salía, hacía sus facherías de lobo, pero por el día tenía que aparecer oveja, se volvía a vestir de oveja. Y esa es la vida de muchos. Y no cambian. El único que puede hacer eso, ¿quién es? ¿Y cómo Cristo le llamó eso? Nuevo nacimiento. La simiente de nosotros pecaminosa, el único que la puede transformar, ¿quién es? Cristo, a través de la implantación en nosotros de su naturaleza divina. Y yo le invito, nosotros podemos obtener la victoria, podemos prepararnos para esa boda. La boda está preparada. Dice aquí, oh, como me duele el corazón por esas pobres y engañadas almas que no están preparadas, aunque están en la iglesia. Cuando estoy delante de la congregación y veo a los que tienen suficiencia propia y justicia propia
y sé que no están preparándose para hacer una obra aceptable para Cristo y para encontrarse con Él en paz. Quedo tan abrumada que no puedo dormir. Me pregunto, ¿qué puedo decir a esas almas que las despierte a la comprensión de su verdadera condición? El yo es el tema que absorbe toda su vida. ¿Qué es el yo? Lo que a mí me gusta. No, pero a mí la religión me gusta, pero esas cosas para mí todavía no me gustan. ¿Qué estamos poniendo ahí? El yo. Yo tengo que ser obediente, pero en esto todavía yo tengo que aprender a vencer. ¿Qué estoy poniendo ahí? Lo que a mí me gusta. Cuando el apóstol Pablo se convirtió, dijo: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Ese es el lema del lenguaje de un corazón convertido. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Entre los que serán amargamente chasqueados en el día del cómputo final, estarán los que han sido eternamente religiosos y que aparentemente han vivido vidas cristianas. Ustedes saben que nosotros no debemos tener cositas que nos daría vergüenza que otros se enteren que nosotros las hacemos. ¿Saben qué? Hay muchas personas, o sea, hay muchas cosas que nosotros decimos: si alguien se entera que yo hago esto, me daría vergüenza. Dice la Biblia que un día eso te va a hacer ¿qué? Te va a ser puesto delante de la gente. Lo que hoy hacemos que nadie quiere que se entere, que nadie quiere que se enteren. No quiero que se entere mi esposa que yo hago esto. No quiero que mis hermanos de iglesia se enteren que yo hago esto. Un día eso va a ser expuesto. ¿Y saben por quién? Por nosotros mismos. Cuando nos demos cuenta por lo que nos perdimos. Cuando nos demos cuenta que por esconder el pecado, por esconder cosas que no tenían valor, pero que nosotros pensábamos que era la vida, nos encontremos excluidos porque no nos vestimos con las vestiduras del cielo. Se enorgullecen de su moralidad, de su influencia, de su habilidad para ocupar puestos elevados en la iglesia que otros no lo hacen, y se orgullecen de su conocimiento de la verdad, pues creen que esos atributos le ganarán la alabanza de Cristo. Señor, suplican, delante de ti hemos comido y hemos bebido, y en nuestras plazas tú enseñaste. No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, dicen. Pero Cristo les dice: yo nunca les conocí, apartados de mí, obradores de qué. Hermano, nuestra vida tiene que ser transparente para mi esposa, para mis hermanos de iglesia. ¿Por qué? ¿Qué hago yo con esconder el pecado a la gente que me rodea si hay uno que está constantemente viniendo a mi vida a ver qué vestidura yo me estoy poniendo? Y ese es el que me va a juzgar. No dice, no todo el que me dice Señor, Señor, dice Jesús, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No hay discusión, el tiempo para eso ha pasado. Se pronunciará la sentencia irrevocable. Quedarán excluidos del cielo por su propia ineptitud para las cámaras celestiales. ¿Será algo arbitrario de parte de Dios que no lleve a alguien hacia el cielo? Dios tiene que asegurarse de que lo que entre allí no vuelva a levantarse ¿qué? En rebelión contra Él. O sea, Dios tiene que llevar un pueblo allí con un corazón bien dispuesto y que ¿qué? Y que haga su voluntad y eso lo tenga como ¿qué? Como principio de vida. Por eso dice que el rey fue allí antes de la segunda venida, hizo un análisis y todo el que no estaba viviendo a la altura que Dios espera que su iglesia viva en estos últimos días, va a ser echado también ¿qué? Fuera, donde dice la Biblia que será el lloro y el crujir de dientes. El Señor nos bendiga, hermano. ¿Cuántos quisieran estar en esa boda? Yo quiero estar allí.
Yo he aceptado la invitación y quiero vestirme ¿con qué? Con esa vestidura. Yo tengo que ser cristiano ¿cuántas veces en el día? Todo el día, todos los días. O sea, yo no soy cristiano solamente cuando estoy en la iglesia. El mundo vive así. Voy a la iglesia y me pongo en buena con Dios. Pero separarme del pecado y las cosas que me gustan, eso es mucho sacrificio. Pero es lo que Dios pide. Dios tiene que asegurarse que los que entren en el cielo no vuelva a levantarse, ¿qué cosa? El pecado. Que tengan un corazón dispuesto, transformado y regenerado por la gracia de Cristo. Ese es el poder del Evangelio. Que el Señor les bendiga. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia y aún en estos últimos días, Señor, tú nos haces la invitación a cada uno a esta fiesta de boda. Te ruego, Padre Celestial, que podamos, Señor, dejarnos conducir por tu Espíritu Santo. Que podamos, Señor, tener una experiencia personal contigo, que tú puedas transformar nuestros corazones. Tú sabes las necesidades de cada persona que está aquí en esta noche. Tú sabes, Señor, las luchas, las pruebas, las situaciones, las carencias, las dificultades que el enemigo le pone y cómo oscurece el futuro. Pero sabemos, Padre Celestial, que hay futuro en tu profecía, en las profecías, para aquellos que se deciden a hacer tu voluntad. Hay un futuro glorioso. Cuando tú vengas a buscar a tu iglesia, a tu pueblo, de estar contigo para siempre y reinar por la eternidad. Y vivir, Señor, allí donde los años no se cuentan. Quiero rogarte, Padre Celestial, que tú nos ayudes a estar allí. Que tú nos ayudes a tomar la firme decisión de servirte, de comprometernos contigo. Y en este mundo donde la mayoría, Señor, se viste con su propia ropa, toman el nombre de cristiano solamente, nosotros podamos serte fieles. No porque somos mejores, sino porque Cristo ha transformado nuestros corazones. Que el amor de Cristo pueda constreñir nuestras vidas y nos puedas ayudarnos, mi Dios, y puedas ayudarnos para servirte con un corazón bien dispuesto. Sé con los puntos de la semana de oración que estamos pidiendo por ellos aquí, que se han escrito, también por la caja de peticiones, por los enfermos. Tú sabes, Señor, cuáles son las situaciones que más daño o que más nos afectan a nuestra vida. Las ponemos en tus manos y como dijo Jesús, todos los que están cargados y trabajados, vengan a mí, yo los haré descansar, y esta promesa pueda cumplirse en nuestras vidas. Cuídanos ahora y guárdanos de regreso. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.